Geisel se desempeña como especialista de políticas en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI. Apoya a los miembros en el desarrollo e implementación de proyectos de inclusión financiera, promoviendo además el intercambio de experiencias y conocimientos en la región. Cuenta con experiencia en temas relacionados con estrategias y programas de educación financiera, políticas de inclusión financiera, coordinación de grupos temáticos interinstitucionales de educación financiera, como revisión de productos y servicios financieros, con experiencia previa en el Banco Central de la Reserva de El Salvador. Geisel nos habla hoy acerca de los desafíos regulatorios para la protección al consumidor y datos personales. Le escuchemos, Geisel, bienvenida. Buenas tardes. Sí, gracias Jorge por la introducción. Justamente hoy les voy a compartir un poco sobre los desafíos regulatorios para la protección al consumidor y datos personales. Quizás como a manera de introducción comentarles que AFI es una red global de hacedores de políticas y reguladores de países emergentes y en desarrollo que trabajan juntos para promover la inclusión financiera. Está formada por cerca de 100 instituciones miembros, de las cuales destacan bancos centrales, superintendencias, ministerios de finanzas y otras instituciones reguladoras de más de 85 países en desarrollo, ¿verdad? Precisamente con el objetivo de enfocarnos en la región de Latinoamérica y el Caribe es que surge la iniciativa que trabaja justamente con 11 países de la región de FILAC, de las cuales tenemos 12 miembros, incluyendo a CEPS, Ecuador, y en los cuales nosotros brindamos apoyo para trabajar diferentes productos de conocimiento que sirven de guías y referentes a los países miembros de la región. Bueno, ya entrando en el tema, quizás es importante destacar que los reguladores tienen un papel fundamental para garantizar que cualquier institución que interactúe con los sistemas de pagos y con las diferentes transacciones invierta en la protección de datos. Y es que el uso legítimo de datos de las personas puede considerarse como un aspecto de proporcionalidad regulatoria o como un medio para la prevención de fraudes y la protección de los usuarios. Los mercados financieros experimentan una profundización de los servicios financieros digitales, que va más allá de los productos tradicionales y ahora se extienden desde el dinero electrónico hasta las cuentas, créditos, ahorros, inversiones, seguros, remesas transfronterizas, entre otros, que facilitan a los consumidores a la hora de acceder y usar este tipo de productos financieros. Es por ello que los proveedores de servicios financieros digitales están desarrollando modelos de negocios innovadores, como el aprovechamiento del uso de estos datos en el diseño y la entrega de estos productos justamente. Dados estos avances, es necesario entonces que los marcos regulatorios sean adecuados para la protección del usuario con respecto a los servicios financieros digitales y minimizar así la incidencia de enfoques dispersos. Es por eso que me gustaría hacer mención de que la ciberseguridad no es solo un problema de los proveedores de servicios financieros digitales, sino también es importante que los reguladores y supervisores puedan implementar medidas adecuadas a los avances que tienen estos servicios. Es por eso que hago énfasis en dos principios. El principio 1 está relacionado con la regulación y el cumplimiento, y este consiste en establecer y mantener los requisitos reglamentarios que deben de cumplir los proveedores de servicios, informar y también ayudar a que se dé un cumplimiento regulatorio en torno a esta temática, ¿verdad? Entonces, quienes ya cuentan con un marco regulatorio deben de adaptarse a los entornos cambiantes que existen y aplicar enfoques basados en los principios y monitorear a la vez la seguridad de la infraestructura pública. Con respecto al principio 2, que es el de cooperación, deben de asegurarse de que se tomen medidas en conjunto con contrapartes internacionales, cooperando de esta forma con múltiples agencias nacionales activas en el campo de la ciberseguridad. Entonces, compartir información
relacionada con amenazas e incidentes, y garantizar esta protección a los usuarios de servicios financieros digitales es bastante clave. Como tercer punto, vamos a ver puntualmente los desafíos para la privacidad de los servicios financieros digitales. Y es que en términos generales se incluye la posibilidad de que los consumidores no confíen en el uso de servicios financieros digitales debido a las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, con implicaciones específicamente para la inclusión financiera. Y es que los desafíos precisamente para los reguladores pueden quizás resumirse en estos cuatro. El primero está relacionado con comprender los modelos comerciales, las asociaciones y las actividades de los proveedores de tecnologías financieras y de diferentes productos nuevos. El segundo está relacionado con la capacidad, o más bien adquirir la capacidad y los recursos organizativos y tecnológicos adecuados. El tercer punto, también con entender cualquier brecha y superposición de las reglas de privacidad de datos para los servicios financieros digitales específicas para el sector, por ejemplo, en banca, en dinero electrónico, en protección al consumidor, entre otras, ¿verdad? También, en un cuarto punto, no menos importante, es establecer acuerdos de consulta y coordinación con otras agencias gubernamentales, con el sector privado, incluidos acá los proveedores de servicios financieros digitales tradicionales y de fintech, además como las partes interesadas de la sociedad civil, que son el grupo de los consumidores. Por otra parte, ¿qué ocurre cuando no se tiene o cuando hay ausencia más bien de un marco regulatorio para la privacidad de datos de servicios financieros digitales? Bueno, en este caso, los datos confidenciales pueden verse comprometidos a través de la recopilación, el uso o la divulgación. Entonces existe una mayor preocupación con la privacidad de los datos que pueden considerarse especialmente confidenciales. Por ejemplo, la información sobre datos biométricos de una persona, su identificación oficial. Además, los datos no confidenciales se pueden utilizar para inferir en datos que son confidenciales. Un segundo punto es que se pueden procesar datos personales incompletos, incorrectos, engañosos o desactualizados. Esto puede dar lugar a un trato injusto, como la denegación injustificable de una línea de crédito por parte de un proveedor, como el acoso del deudor, la denegación injusta de una reclamación de un seguro o la denegación de beneficios gubernamentales, así como las pérdidas económicas o incluso daños a la reputación. Un tercer punto, acá importante, está relacionado con identificar el fraude y el uso indebido de las identificaciones digitales. Y esto puede ocurrir ya que pueden causarse o generarse pérdidas financieras y también daños a la reputación de los interesados. Además, los sistemas, los derechos de recursos pueden ser limitados. Entonces, un marco regulatorio de privacidad de datos es fundamental porque el sujeto de datos puede no tener el recurso para el uso indebido de sus datos. Esto puede incluir, por ejemplo, un recurso que requiera la persona o el usuario para modificar algún tipo de información. El quinto punto es que los sistemas y el procesamiento y procedimientos del controlador de datos no garantizan la privacidad, y es que también puede existir el riesgo de que los controladores de datos no cuenten con sistemas y procedimientos generales que reflejen de manera proactiva las consideraciones en el diseño y en el marketing de los servicios financieros digitales. Es por eso que AFI, con el apoyo de dos grupos de trabajo, que es el de servicios financieros digitales y el de protección al consumidor y conducta de mercado, desarrolló una nota de orientación que precisamente les voy a compartir los nombres de estos productos que se realizaron con el apoyo de todos los miembros. Y es que precisamente esta nota de orientación busca brindarles 6 principios básicos para la privacidad de datos para los servicios financieros digitales.
Y si ustedes pueden ver, se hace referencia a 6 pilares fundamentales. El primero está relacionado con el marco político y normativo, el segundo con las obligaciones del responsable y del encargado de los datos, el tercero con los derechos del interesado, el cuarto con la sensibilización y los medios de defensa de los consumidores, el quinto con la supervisión y aplicación, y el sexto con precisamente la privacidad de datos para servicios financieros digitales en las emergencias globales e internacionales. En esta tabla se tratan de resumir algunos riesgos para la privacidad de datos, por ejemplo, ningún control sobre el tratamiento de los datos personales, y pueden ver posteriormente los atenuantes que algunos países pues van a variar, ¿verdad? De país en país para precisamente disminuir los riesgos de la privacidad de datos. Entre ellos están el tratamiento legal que se pueda dar, la información transparente, la exigencia de equidad, la minimización de los datos, también con respecto a los atenuantes de derechos del interesado. Hablamos acá sobre el derecho que tienen a la información, a restringir el tratamiento de su información, a retirar el consentimiento. Entonces, prácticamente esta guía trata de identificar esos atenuantes que pueden ser bastante útiles para los países y los principios básicos que debería de tener un marco legal sobre los servicios financieros digitales. Bueno, ahora otro punto importante para el desarrollo de un marco normativo de políticas para la privacidad de datos de servicios financieros digitales son los segmentos vulnerables, y estos varían de país en país. Se sabe que, por ejemplo, en el caso de las personas de tercera edad, quizás acá podemos identificar que en algunas ocasiones representa un desafío el uso de la tecnología para ellos. Por tanto, aquí es importante la alfabetización digital y la educación financiera, que bien hacía referencia Carlos al inicio del panel, ¿verdad? Cómo esta debe de ir enfocada a los diferentes segmentos vulnerables que se tienen actualmente en cada país. En el caso de personas con discapacidades, acá hablamos de discapacidades visuales o incluso limitaciones del lenguaje. Este último punto es especialmente probable quizás en países que tienen varios idiomas oficiales y dialectos locales. En el caso de personas desplazadas, los problemas de privacidad de datos de estos grupos vulnerables precisamente es cómo brindarles la confianza que se están protegiendo sus datos personales, incluidos los registros biométricos, específicamente en aquellos países en que suele facilitarse la entrega de asistencia en efectivo a través de servicios financieros digitales, como el regulador y la educación financiera, que va no solo por parte del regulador, sino que también de las instituciones privadas, cómo van a transferir esa confianza en el usuario para que haga uso de esos servicios financieros digitales. Entonces, esto sí se vuelve un reto precisamente para considerar a la hora de elaborar un marco regulatorio. Importante entonces acá la alfabetización digital, ¿verdad? Juega un papel fundamental, y es que tiene que haber un enfoque y proporcionalidad que se tiene que hacer para educar a los consumidores de servicios financieros. Ellos deben de estar familiarizados con los productos y las diferentes innovaciones tecnológicas, como la banca por internet, que es ahora algo bastante común para todos los usuarios. Con respecto al marco normativo de protección de datos, y aquí se pueden considerar, por ejemplo, esa relación con la inclusión financiera. Y es que las reglas de privacidad de datos se puede pensar que estas van a inhibir a las innovaciones de servicios financieros digitales, como los productos de microseguros y créditos digital, o imponen restricciones a los servicios de banca abierta o el uso de ciertas tecnologías, como el uso de servicios de computación en la nube.
Entonces, la opinión contraria justamente es que la privacidad de los datos y la inclusión financiera son objetivos compatibles, es decir, que deben de ir de la mano, ya que es probable que los derechos de privacidad de los datos generen confianza en el uso de servicios financieros digitales. Además, un régimen de privacidad de datos puede proporcionar una base para las instituciones bancarias abiertas y la digitalización económica en general. Entonces, las prácticas de datos no reguladas también pueden funcionar en contra de los objetivos fundamentales que tiene la inclusión financiera. Estas preocupaciones existen junto con otros problemas de privacidad y protección de datos. Por ejemplo, el relacionado con el fraude cibernético, la privacidad de información, de datos personales cargados en aplicaciones, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, que incluso se pueden estar solicitando este tipo de información. Entonces, sin duda, los países en desarrollo a veces un riesgo o más bien un desafío es que pueden no tener la capacidad o los recursos técnicos para supervisar los complejos estándares que tienen la privacidad de datos para los servicios financieros digitales. Y es que ahí surge el desafío, y es garantizar un equilibrio entre estas consideraciones y los riesgos que tiene la privacidad de datos para servicios financieros digitales, con la necesidad de fomentar la inclusión financiera, pero también lograr ganar la confianza de los usuarios. Quizás acá olvidé mencionar que países, quizás de la región como México y Perú, han desarrollado diferentes marcos normativos para la protección de los usuarios, pero estas leyes son de aplicación general, en el sentido de que esto es aplicable a todos los tipos de procesamiento de datos, no únicamente y específico para los servicios financieros. Sin embargo, reflejan una tendencia emergente relevante para los servicios financieros digitales, que pueden ser de referencia justamente para el resto de países. Entonces, ¿cuáles son algunas consideraciones para los reguladores con respecto al enfoque proporcional basado en el riesgo? Es especialmente importante el contexto que tiene la inclusión financiera y la tecnología financiera, dado el deseo de no frenar la innovación o la competencia de los servicios financieros digitales. Esto puede ocurrir cuando hay requisitos regulatorios sobrecargados, especialmente para entidades fintech, más pequeñas con incentivos y recursos limitados para administrar los riesgos de la privacidad de datos. Entonces, ¿cuáles son algunos? Recapitulando un poco, pues es un marco regulatorio no adaptado al sector de los servicios financieros digitales, o también pueden haber leyes laxas para la protección al consumidor, un sistema deficiente de reparación de daños, capacidad inadecuada para identificar riesgos nuevos y existentes con respecto a la protección de datos, una supervisión inadecuada o una superposición de regulaciones, regulación desigual, arbitraje o regulación excesiva. Entonces, el aspecto de la proporcionalidad es bastante importante y consideración para los reguladores. Bueno, los reguladores necesitarían una metodología de evaluación de riesgos de privacidad de datos para un enfoque de privacidad de datos para servicios financieros digitales basado en riesgo. Cualquier metodología de este tipo debería tener en cuenta el factor de riesgos comunes en el procesamiento de datos por los modelos comerciales de servicios financieros digitales, incluidos los que surgen de las fuentes de información. Otro enfoque de proporcionalidad es eximir a las pequeñas empresas claramente definidas de cualquier obligación de cumplir con un marco regulatorio de privacidad de datos. La dificultad de este enfoque precisamente es que no tiene en cuenta el impacto en la privacidad de los interesados, de las actividades de la pequeña empresa. Entonces, lo que mencionaba, ¿verdad? Una entidad pequeña de fintech, por ejemplo, podría tener muy pocos empleados, pero utilizar herramientas y técnicas de procesamiento de datos avanzadas. Entonces, nuevamente, haciendo énfasis, el desafío es garantizar el equilibrio entre estas consideraciones.
Y finalmente, porque veo que me queda un minuto, algunas recomendaciones van relacionadas con la protección de la privacidad de datos del consumidor. Aquí hay que tener en cuenta integrar disposiciones sobre la privacidad de datos en las políticas ya existentes. También fortalecer la seguridad cibernética, un marco de seguridad cibernética si aún no existe. Esto, bueno, se debe de partir desde ello. Promover también la cooperación entre los actores relevantes en materia de seguridad cibernética. Con respecto a la conducta comercial responsable y de trato justo, hablábamos que hay que considerar los segmentos vulnerables que se tienen y cómo la educación financiera debe ir adecuada a cada segmento que se va a atender de la población, y la de idoneidad de los productos, que precisamente tiene que buscar que estos se construyan y sean inclusivos para toda la población y garantizar así el acceso y la movilidad de los clientes para poder obtener este tipo de productos.